¿Cómo andan? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tardes a todos. Bueno, a medida que se van sumando, los vamos invitando que podamos usar el chat para comentarios y para preguntas a lo largo de la presentación. Después, hacia el final, va a estar ese espacio para las preguntas, pero pueden ir quedando por el chat. ¿Quiénes están pasados por agua? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Roberto. Hola, ¿qué ¿Cómo le va, tal? ingeniera? ¿Cómo anda? Hola, Andrés. Hola, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Esperamos un poquito que se terminen de sumar todos y ahí ya comenzamos. Hola, Ernesto Benavides, profe de la Facu. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marina? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Paulina. ¿Cómo andan? Bueno, yo le voy a Nati. Le pidieron efectivo, le calculo que le pidieron efectivo, Cristian. Seguramente para efectivo. Este hombre nos trae este turco excéntrico, lo habrá criticado por haberse colado en la cancha en la final del Mundial de dejar con los jugadores argentinos. Trae problemas el muchacho, porque él estuvo en Buenos Aires y aprendió un poco de la carne ahí. Estos precios realmente son tremendos. Sus restaurantes cierran, pero en esa época de gloria 2018. Los vamos a invitar a silenciar el micrófono también. Hay conversaciones paralelas. Guada, creo que podés Ahora, silenciar. vos podés silenciar todos si sos la que armaste Flor, me el parece que y los podés vos. silencias a todos. Bien. Ahí voy. Ahí presento. Acá en Londres tenemos uno que está a punto de cerrar. El muchacho me Sí. parece que finalmente se acabó el boom. Pero en esa época Ujú. Maduro comía y tomaba y fumaba bien. Estuvo en varias veces, nos dice. ¿Se ve bien? Perfecto. Y ahí ¿Se ve o no? sí se ve bien. Y te pedimos, ahí Se ve, Flor se dice ve que cheques perfecto. si puede ver en YouTube. Ujú. Nati, ¿estás? Nati Alpino. Bueno, gracias por haberse sumado. A los que estamos en Córdoba, a muchos me imagino que la lluvia les dio la oportunidad de hacer una pausa y aprovechar este encuentro. Esta primera parte estaba previsto que la presente mi compañera Natalia Dalpino, pero está también con tormenta y ruidos en la red. Acá estoy llegando, Mari. Bueno, llegaste, bien, vamos, adelante. Llegué. Bueno, mi video está flojo. Ahí está. Sí, bueno, estamos en un día de mucha lluvia y muchos problemas de internet, pero bueno, acá, llegando al webinar, contentos, resolviendo estas cuestiones técnicas, pero acá estamos. Bueno, primero darles la bienvenida. A lo largo del webinar seguramente se van a ir sumando algunas personas más. Ahí en la presentación hay
QR que si ustedes lo escanean, los va a derivar a un grupo de WhatsApp que armamos hoy. Algunos fueron aceptados, ya a lo largo de la jornada iremos aceptando a otros. La intención es que, generemos comunidad, digamos, a partir de estar presente en el webinar y que podamos seguir conectando experiencias. Así que, bueno, los invitamos a eso, a sumarse. Después lo cargamos también en el chat para que quede por ahí si hay alguno que no puede escanear el QR, que le dejamos el link para que se sume y, también tiene nuestros contactos, correos y demás. Después en las últimas placas ahí también vamos a dejar algunos datos más para que sigamos contactándonos. Este webinar vamos a ir contando algunas experiencias y algunas cuestiones conceptuales de cómo empezamos a sumar distintas especies al manejo regenerativo. Así que la intención es que durante una hora, hora y media, estemos compartiendo e intercambiando. Wadi, ¿querés pasar? Bueno, un poco presentándonos. Somos Sistema R, somos una empresa y a la validación de sistemas regenerativos. Nos consolidamos a partir del 2023. Somos un grupo de profesionales que veníamos trayendo experiencia en todo lo que era manejo regenerativo y en el 23 decidimos juntarnos y armar este espacio. Hoy venimos avanzando en el trabajo de diseñar sistemas regenerativos. Tenemos bajo la órbita, digamos, de asesoramiento lo que son 40.000 hectáreas con ganadería regenerativa en metodología de lo que es manejo holístico, planificación de pastoreo regenerativo. Dentro de esas hectáreas están 14 establecimientos con sus equipos en distintas provincias de Argentina. Estamos en Córdoba, en Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires. También lo que desarrollamos tiene que ver con todo lo que es las capacitaciones y en eso, lo que fue el 2025, tuvimos más o menos entre 35 talleres y cursos con distintas temáticas regenerativas, varios de lo que nos encontramos hoy acá, nos hemos encontrado en otras instancias, así que también celebramos esto de seguir construyendo esta comunidad. Por eso decimos que más de 500 personas entre lo que son productores, emprendedores y profesionales y estudiantes hoy se están capacitando en ganadería regenerativa. Y algo que para nosotros es muy importante también en el desarrollo de lo que venimos trabajando es decir, bueno, asesoramos, capacitamos, pero también validamos y evaluamos lo que es el impacto regenerativo de los sistemas y en eso tenemos un protocolo de validación que hoy nos permite decir que algunos establecimientos han podido aumentar la forrajera más de un 60%. La salud ecosistémica también ha ido en aumento bajo este modelo regenerativo y también ha podido aumentar la carga animal. Estos valores para nosotros es importante porque nos permite decir, bueno, vamos caminando hacia una mejora del sistema. Estos son resultados, pero creemos que lo más importante que hoy tenemos para compartir es un logro que a nosotros nos pone muy felices, que tiene que ver con que venimos creando y evolucionando con personas que tienen como propósito la vida. Entonces, desde ese lugar, por ahí compartirles todo lo que venimos trabajando desde el Sistema R. Y en marco de esto, desde el 24, empezamos a juntarnos con otros a pensar este manejo ganadero, pero ya con una mirada y enfocándonos en sistemas multiespecies. Y para eso, Wadi. Wadi, pásale a Filmina, por favor.
conformamos un equipo que es el equipo que nos viene acompañando en el desarrollo de estos sistemas multiespecies, donde, bueno, yo ahora los voy a nombrar, pero van a ver que a lo largo de la presentación cada uno de ellos van a ir hablando y van a ir trabajando algunas temáticas que tienen que ver con este concepto de multiespecie. Así que ellos los voy a invitar de vuelta a presentarse y por ahí contar un poquito de la experiencia que vienen trayendo cada uno. Bueno, dentro de este equipo está Flor Godoy, Dani Trevisi, Emanuel Canales, Guadalupe Romero, Victoria Nievas, quien les habla, Natalia Dalpino, que estoy a cargo de la coordinación general del curso, y Marina Ganchegui, que es mi coequiper en lo que es la coordinación académica del curso de sistemas multiespecies. Guay, ¿querés pasar? Y acá le doy la palabra a Mari. Bien, y en, en el marco de este trabajo que venimos haciendo, llegamos a un momento donde era necesario empezar a mirar con la lupa y asumir de que en el campo no solo hay vacas y que muchas veces también necesitamos incorporar esas otras especies y, y nos planteamos estas preguntas, ¿no? ¿Podemos regenerar con otros animales? ¿Hay especies que son más o menos complejas? ¿Por qué algunos animales vamos a manejarlos siguiendo un modelo de regeneración, con pastoreos, con tiempos de recuperación, y otros pasan mucho tiempo de de su vida en un corral o en un potrero para los caballos? Y a su vez, esto es diversificar, ¿no? Incorporar otros animales es diversificar. Y acá partimos en la siguiente diapo con una imagen que siempre le pido permiso a mis compañeros para usarla. Ahí igual, si pasas a la siguiente. Que, que bueno, que conecta con desde dónde pensamos y empezamos a trabajar en ganadería regenerativa, ¿no? Y me gusta contar esta historia, que es la historia del campo de mi abuelo y sus 8 hermanos en provincia de Buenos Aires, en un pueblito que se llama Del Valle, donde, bueno, en ese campo de 80 hectáreas se crió mi abuelo, se crió su familia, criaban un campo bajo, inundable, con toda la complejidad que tiene esa zona, pero criaban sus vacas, tenían sus cerdos, tenían sus ovejas, sus gallinas, y además, bueno, vivían, y vivían, y en el pueblo había vida, y tenían vecinos, y esto fue una de las grandes enseñanzas que he tenido en mi vida, que me marcaron en el camino profesional y en el pensar hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Estas historias que todos debemos tener, historias que nos conectan en por qué hacemos lo que hacemos, cuál es nuestro propósito, nuestro sentido de vida, eh, qué es lo que queremos para la ruralidad. Cada uno desde su rol, ¿no? Desde el productor, desde el técnico, desde el emprendedor. Y en este caso lo que buscamos es sumar valor, ¿no? Sumar valor fortaleciendo a la ruralidad con distintas miradas y desde el aprendizaje y desde el compartir. En la siguiente. Perdón, está lento la compu, no es que no. Y ahí tenemos un delay. Es- Hasta que el delay se resuelve. eh, bueno, esto que marca el propósito también nos lleva a las situaciones que se fueron transformando a lo largo del tiempo y que decidimos repensar qué había pasado. Y acá aparece la ganadería regenerativa donde da un sentido de regreso a esta ruralidad, de fortalecerla, de trabajar para tener una mejor calidad de vida. Les compartimos una actividad cuando mandamos el link, que tiene su dificultad para hacerla, me hago cargo, pero nos interesaba mucho poder leerlos y ahora está abierto y a medida que vayan queriendo completar y escribir, eso va a estar para compartirlo. Pero bueno, muchos cuando preguntamos para qué la ganadería regenerativa, para qué incorporar otros animales,
muchos fueron respondiendo, hablando de cuestiones esenciales, ¿no? Nuestro compromiso con la naturaleza, nuestra calidad de vida, las necesidades del suelo. Y desde ahí, muchos sabemos ya a esta altura, y me parece que la mayoría de los que están acá compartiendo están ya habiendo subido unos cuantos escalones, y otros no, y es un despertar. Sabemos que la ganadería regenerativa incrementa la productividad, provee hábitat para los polinizadores, secuestra carbono, mejora el funcionamiento de los ciclos de agua, la fotosíntesis. Y, y eso dejó de ser algo que es algo elemental o algo que podemos conversar, a ser algo que es medido y que tiene sus tiempos, sus plazos. En la que sigue. En la que sí, este es un juego de niños que no sé si alguno lo conoce, lo ha visto alguna vez, es de mi sobrino, y, y un día cuidando a mi papá, jugando con este jueguito mucho tiempo, me di cuenta de que la forma de resolver la ficha que tocaba, que te daba una consigna, era dejar de concentrarse en una ficha sola, en mover una ficha sola. Cuando empezaba a ver el todo y empezaba a ver el funcionamiento de todas las fichas, cómo se iban moviendo, yo lograba cubrir y resolver esta ficha que estaba arriba a la que tenía que imitar. Y esto se trata de la complejidad y de la complejidad también a la que abordamos cuando incorporamos otras especies, ¿no? Esto que es mirar el todo, no perder la vista sistémica, la mirada integrada. En la siguiente le doy el pase a Flor Godoy para empezar a ver cómo incorporamos los caballos. Buenas tardes a todas las personas que se han sumado. Eh, Voy a empezar no hablando, sino escuchando o leyendo. Me gustaría que brevemente, a través del chat, me digan qué les parece. Si es esta la vida ideal para los caballos. Que pongan sí, no, dedito para arriba, dedito para abajo. ¿Qué les parece al ver esta foto? Anímense a poner, no hay respuestas bien o mal, pero vamos rompiendo el hielo para acá, dedito Genial, me parece. para arriba, Agustín, de paso vamos nombrando a todos los que están, Martín, ahí uno puso María Sol, puso un montón, Nico, Daniela. Bueno, ¿qué pasa si les digo que no siempre? ¿Qué pasa si puede que sí o puede que no? Una palabra que uso mucho es el depende. Y, y puede ser, o sea, tal vez parece idílico, parece que el caballo estando en el campo ya tiene cubierto todo, su alimentación, su bienestar, su etología. Se habla mucho, quienes son del mundo de los caballos habrán escuchado decir el doctor Campo cura todo. Pero a veces el doctor Campo puede ser más parecido a un Favaloro y a veces el doctor Campo puede ser un Lotoki. Para los que no son de Argentina, Lotoki es un médico que se cargó unas cuantas personas y los mandó para el otro lado. Así que ojo con esto, porque si bien el caballo está diseñado para vivir en espacios abiertos, caminar y comer forraje, no siempre las condiciones son las adecuadas. Y vamos a ver por qué en la siguiente. Sí, Juada. Porque el campo y en el manejo tradicional que generalmente se hace, nos va a tener, vamos a encontrarnos con baches estacionales. Vamos a encontrarnos con momentos donde tenemos un exceso y momentos donde tenemos un déficit de producción que muchas veces se suplantan con verdeos. Acá, en este caso, vemos una yegua, no está sola, está con una manadita y se va a ver, que está en un verdeo de avena. Entonces, en este caso, acá el verdeo de avena está funcionando como este doctor que no es tan bueno, porque estos caballos estuvieron todos con unos episodios de diarrea, disbacteriosis, que, bueno, ¿saben cómo lo resolvieron?
lo resolvieron solos los caballos. Y fíjense qué interesante que es la naturaleza. Estos caballos cortaron el boyero y se fueron a comer unas cañas y una parte de todo, de unas cañas ya muy pasadas, muy secas, porque en su sabiduría estaba complementar este verdeo que se había dado como una solución para aportar suficiente materia seca y bla, 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 pero no estaba teniendo en cuenta lo que el caballo realmente necesitaba. Entonces ellos tuvieron la oportunidad de, bueno, de salir del boyero, del pastor eléctrico, de este cercado eléctrico que se les había hecho y complementar intuitivamente su dieta. De no haber sucedido esto, muchos caballos hubieran tenido cólico, hubieran tenido disbacteriosis que podrían haber terminado en problemas frecuentes que podemos ver a continuación eh, en la siguiente placa. ¿Cuáles son esos problemas frecuentes? Esto que vemos, este casco que está todo deformado y que tiene ceños, esto es un casco con laminitis. La laminitis es una enfermedad que puede producir la muerte o comprometer la vida y sobre todo en caballos deportivos. Entonces, son problemas serios. Y estos problemas también suceden a campo, no suceden únicamente en caballos que comen grano, caballos que están en cuadras, en establos, en pesebreras, en boxes. Sucede en animales a campo. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros no tenemos una gestión adecuada, se producen situaciones de sobrepastoreo. El caballo, fíjense cómo puede comer bien abajo y ¿qué va a elegir? Va a elegir el rebrote que está muy desequilibrado nutricionalmente. Y esto predispone a enfermedades metabólicas, a problemas digestivos, cambios en la condición corporal, caballos que de repente hay momentos en que están muy gordos, momentos en que se adelgazan, o dentro de un mismo grupo de caballos, tener caballos que están muy pasados y caballos que están muy atrás. Entonces, estas son situaciones del campo, ¿sí? Y las tenemos que empezar a considerar. También en la siguiente vemos que se dan estas situaciones mixtas, donde hay subpastoreo, o sea, sobrepastorean, a veces cuando vemos que el piso está directamente, que falta pasto por todos lados, pero también podemos ver un campo empastado y decir, qué bien, estos caballos tienen un montón y tienen equilibrado, pero la selectividad hace que haya situaciones de subpastoreo y que tengamos el avance, que en el tiempo se va haciendo cada vez peor, este problema de plantas no deseadas. Entonces, con esto, no sé ahora qué es lo que piensan, si siguen pensando igual que el campo es la solución para la vida de todos los caballos o si realmente este depende empieza a cobrar sentido. Pongan también si quieren en el chat si esto es algo como que empieza a despertar estas inquietudes o este cambio de paradigma que tenían respecto al campo. Si quieren ponerlo, lo podemos ir leyendo. Entonces, seguimos. Lo que quiero que nos llevemos de hoy es que el campo puede ser un problema o puede ser una solución. ¿Y esto por qué sucede? Porque el sistema digestivo y la forma de alimentación, la etología, es decir, el comportamiento de alimentación del caballo es único. Es una especie que tiene una particularidad diferente a otras especies y por eso es tan interesante que forme parte de estos sistemas multiespecie. Y que el caballo, al igual que todo el ambiente, es un sistema en sí mismo. Entonces, la interacción del sistema caballo con el sistema de medio ambiente y el contexto hacen que este match caballo-campo pueda ser muy bueno, muy positivo o que pueda ser un problema. Entonces, la propuesta de la regeneración, vemos en la siguiente, es que el equino, formando parte de estos sistemas multiespecie, como una especie más del planteo, que pueda mejorar su plano nutricional, que pueda mejorar los índices productivos, ya sean caballos de cría como también caballos de deporte, que pueda mejorar el bienestar animal, porque un caballo enfermo, un caballo desbalanceado, un caballo con los cascos, como vimos, no es un caballo que tenga una buena situación, y que además favorece
el otro macrosistema en el cual está contenido, que es el suelo, el agua y la biodiversidad. Por lo tanto, y ya con esta, creo que ya terminamos mi parte, lo que quiero que tengamos en cuenta es que el caballo, ¿qué es lo que vamos a aprender a lo largo de la capacitación y de incorporar el planteo de multiespecie? Que el caballo deje de ser un problema, deje de ser que no sé dónde ponerlo, deje de ser el que me roba el pasto y que pase a ser un protagonista muy interesante para mejorar no solamente su propia especie, sino todas las demás especies que forman parte del establecimiento. Bueno, muchas gracias y seguimos ya con el siguiente. Manuel, ¿estás por ahí? Acá estoy. Bueno, mi nombre es Manuel Canales. Les voy a contar brevemente cuál es el enfoque de la integración de la apicultura de las abejas melíferas a los sistemas multiespecies. En concreto, lo que se refiere a a la apicultura regenerativa, que es un enfoque de trabajo con apis melífera que va de la mano con los modelos propuestos por la ganadería regenerativa, sobre todo en esta consideración del todo, ¿no? Como, como el ecosistema o la multiplicidad de elementos que tenemos que tener en cuenta permanentemente para poder trabajar sanamente con nuestras abejas. Se me fueron ocurriendo y fui pensando en varias cosas en la medida en que hablaba Flor. Si quieren pasamos a la siguiente diapositiva. Em, bueno, el modelo regenerativo en apicultura básicamente se basa, lo mismo que en la ganadería, en el conocimiento y respeto de los ciclos naturales y las pautas de comportamiento de las abejas melíferas, entendiendo que las abejas melíferas y en general los insectos polinizadores han coevolucionado con las plantas angiospermas durante al menos 120, 140 millones de años. Los primeros ecosistemas boscosos complejos surgen en nuestro planeta hace 250 millones de años, en el Carbonífero. Ahí ya hay insectos alados. Posteriormente, entre 200 y 150 millones de años atrás, en el Jurásico, se establecen las plantas angiospermas, que son las plantas con flores, que son las que más éxito tienen finalmente en su reproducción y multiplicación, lo que ha provocado que al día de hoy constituyan aproximadamente el 80% de la superficie vegetal de la Tierra. Las primeras plantas con flores se polinizan a través del viento, ¿no? Polinización anemófila, como al día de hoy lo hacen todavía la mayoría de las gramíneas, la vid, los olivos y qué sé yo. Y de a poco empiezan a surgir plantas angiospermas que desarrollan pólenes cada vez más, partículas de polen cada vez más pesados, que requiere de la intervención de otros animales, otros seres que muevan estas partículas de polen de las anteras de las flores masculinas a los estigmas de las flores femeninas. Entonces se empieza a generar un proceso coevolutivo entre las plantas angiospermas e insectos polinizadores. Las abejas eh, eh, evolucionan a partir de avispas carroñeras, avispas cazadoras que obtenían sus fuentes de nutrición y de proteína, como lo hacen al día de hoy, de las presas, ¿no? De cadáveres, de animales heridos, animales muertos, insectos que ellas cazan, y que empiezan a encontrar que tienen excelentes fuentes de proteína, de grasas y de minerales en el polen de las plantas, más disponible como para poder acceder a estos nutrientes. Vamos a a la siguiente. Bueno, tenía un poquito que ver con lo que le estoy hablando acá. Entonces, nosotros trabajamos hace bastante tiempo incorporando apicultura en campos ganaderos, eh, ya que las praderas polifíticas que se trabajan en ganadería regenerativa son muy ricas en producción de especies melíferas, como pueden ser, por ejemplo, los tréboles, sobre todo el trébol blanco,
distintos tipos de alfalfa. Hay una serie de flora silvestre que aparece, que está presente en las praderas naturalizadas y que las abejas pueden aprovechar muy bien, y al mismo tiempo las abejas favorecen la multiplicación de estas especies, la producción de fruto, de semilla, y contribuyen a mantener la estabilidad de los ecosistemas. Es muy interesante como cuando un campo está subpastoreado, por ejemplo, es decir, le falta carga animal o no hay una rotación adecuada, la pastura empieza a ser excesiva, se empieza a lignificar, con lo cual deja de ser nutritiva para el ganado y deja de ser nutritiva también para las abejas. Nosotros tenemos problemas serios en los campos cuando faltan vacas, porque las praderas entonces se lignifican, se detiene la fotosíntesis y toda la floración melífera que viene detrás de la pastura más alta deja de estar presente. En las abejas en general pasa mucho esto también, que se mantienen colmenas, eh, eh, por ejemplo, colmenas con manejo convencional en campos de manejo regenerativo. Esto es lo más común, que tú tienes un campo ganadero o un campo hortalicero o fruticultor con manejo agroecológico, y las abejas tienen un manejo convencional. Con lo cual, no llega de la contaminación al producto del ambiente, digamos, por la aplicación de venenos, de agrovenenos, pero sí se aplican estos agrovenenos dentro de la propia colmena, con lo cual la salud de las abejas se ve directamente perjudicada por el paquete tecnológico que nosotros incorporamos. Eh, entonces lo que nosotros estamos trabajando es en la instalación, y el manejo apícola con manejo regenerativo en campos de manejo agroecológico o regenerativo, entendiendo que la clave de la nutrición en la propia colmena está también en la nutrición del suelo. Es decir, es un suelo rico en microbiología y en materia orgánica, lo que va a generar plantas adecuadamente nutritivas con suficiente concentración de minerales y producción de proteínas, de vitaminas presentes en el polen, lo que va a mantener a nuestras colmenas y nuestras abejas sanas. Es decir, estamos trabajando sobre el aprovechamiento de los distintos elementos que podemos obtener de un agroecosistema a partir de un mismo trabajo que tiene que ver finalmente con el enfoque en el suelo, en la nutrición y la capacidad y la salud de un suelo, ¿sí? Al mismo tiempo, cuando se trata de incorporar las abejas ya no con sistemas ganaderos, sino que sistemas productores de producción de fruta o de hortalizas, trabajamos mucho con lo que se llama cobertura de servicios o corredores biológicos, y en nuestra experiencia hemos observado que de la misma manera en que los modelos ganaderos imitan el efecto manada, ¿no? El patrón de movimiento de la manada, la concentración, la carga, para poder obtener un aumento en la productividad del campo. Nosotros llevamos un tiempo trabajando imitando o entendiendo cómo se establece la colmena, es decir, midiendo la carga animal en un campo para concentrar e instalar, distribuir las colmenas en un campo que, por ejemplo, necesita ser polinizado, disminuyendo la carga de abejas por hectáreas, pero cambiando el modelo de distribución. Es decir, utilizando el radio preferencial de vuelo, no el radio del hambre. Algunos de ustedes, los que estén más familiarizados con las abejas, seguramente han escuchado que las abejas tienen un radio de vuelo de 4 kilómetros, ampliable a 5 kilómetros. Nosotros entendemos que eso es el radio del hambre, es decir, es lo que va a volar una colmena muerta de hambre, porque es muy poco eficiente desde el punto de vista energético volar 3 o 4 kilómetros para obtener un alimento. Lo que pasa a los 4 kilómetros, a los 5 kilómetros, es la tasa de retorno neutra, es decir, la abeja gasta lo mismo, gasta uno para traer uno, ¿no? Entonces ella tiene un radio preferencial de vuelo que es de 300 a 500 metros. Nosotros hacemos apiarios muy pequeñitos. Si se trata de producir miel, ojalá no más de 15 colmenas. Si se trata de polinizar cultivos, básicamente utilizamos núcleos de 30 colmenas distanciadas 1000 metros cuando es para producir miel y 500 metros cuando es para polinizar. De esta manera logramos que a partir de estos focos, de estos núcleos, las abejas hacen una especie de peinan el entorno los primeros 200 a 500 metros,
Y al estar distanciadas los núcleos de colmena 500 metros o 1000 metros, dependiendo si queremos polinizar o producir miel, logramos que disminuya la competencia eh, de la misma cantidad de colmenas en un campo. No sé si se entiende. ¿Sí? Es decir, tú distribuyes las colmenas de manera tal que estos núcleos no compitan por el recurso en las áreas preferenciales de pecoreo. El modelo de concentración y distribución de las colmenas en el campo va a depender de cuál es el objetivo, es decir, si es polinizar cultivos o es simplemente producir miel y polen. Luego también trabajamos a través de la incorporación de estos otros cultivos de servicio que no son el cultivo principal, que no es el cultivo que a nosotros nos interesa polinizar, que nos interesa producir o vender, pero entendiendo que esa diversidad de flores necesita estar presente para que las colmenas puedan obtener del ambiente la diversidad nutricional que requieren para estar sanas, porque si es que no están sanas, entonces no van a poder efectuar adecuadamente el trabajo de polinización. Al mismo tiempo, estas otras especies, estas bandas florales, estas coberturas de servicio, van a atraer y mantener otros insectos polinizadores, fundamentalmente polinizadores nativos, que también inciden muchísimo en la capacidad de polinización de los cultivos. Esto es como una pincelada muy, muy general. Sí, ahí por Silvio, tenía entendido que hasta 1,5 kilómetros recorrían las abejas. No, no hay un consenso, depende del autor. Está lleno de todo los trabajos en agricultura y sobre todo en apicultura, está lleno de una fórmula o unas verdades que son absolutamente relativas. Hasta cuánto va a volar una abeja va a depender de la cantidad de recursos que hay en el entorno, va a distanciarse más de la colmena en la medida en que haya más escasez y menos en la medida en que haya más abundancia en la cercanía. Y luego, algunos autores dicen 2 kilómetros, 3, 4, 5, y ya está. Es algo que escribió una persona en un papel, pero no necesariamente se adapta a la realidad. Este, mm, entonces, básicamente esto, la apicultura regenerativa es una técnica de trabajo con apis melífera que se podría enmarcar dentro de los manejos agroecológicos, que trabaja utilizando como guía de los manejos los propios ciclos naturales y pautas de comportamiento que tienen las colmenas en relación simbiótica con el ecosistema, para entonces poder desarrollar modelos que sean productivos y que tengan un impacto positivo tanto en el ecosistema como en la salud de la propia colmena. Eso les cuento. Gracias, Manu. Vamos, Bueno, vamos con las primero chicas. saludarlos. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenísimo. Bueno, ahora nos toca hablar de la incorporación en sistemas regenerativos a nuestros pequeños rumiantes, a las especies de las ovejas y las cabras. Y en esto nos dedicamos y nos apasionamos. Quien les habla, Victoria Nievas, Marina Ganchegui y Guadalupe Romero. Pasamos a la siguiente. Y acá, para empezar a introducir estas especies, nos parece clave conocer para manejar. Y en este sentido hablamos de lo virtuoso de conocer la etología, el comportamiento de las diferentes especies, principalmente de las ovejas y las cabras. En el sentido que tiene, se puede hablar de tres grandes impactos, ¿sí? Primero, que trae el valor agregado del bienestar animal. Eso nos va a traer aparejado menor incidencia de enfermedades en el sistema, un manejo mucho más fácil, ¿sí? Mucho más fácil en el sentido que vamos trabajando en pos de su comportamiento y, por supuesto, el impacto que por ahí es el que más buscamos, una mayor producción, ¿sí? Y en este sentido, conocer para manejar, cuando nosotros estamos hablando de manejo en pastizales, en pasturas, vamos a empezar a entender esto, ¿no? Los ovinos con su instinto gregario, ¿sí? Con su alta vigilancia, porque son animales presas. Dentro de estos grupos también tenemos la precocidad sexual de estos animales, ¿sí? La estacionalidad, ¿sí? Porque sabemos que son animales poliéstricos estacionales, de días cortos, y
lo importante de que nosotros podamos permitir que el vínculo madre-cría se pueda desarrollar con naturalidad, porque esto tiene un montón de impacto, primero y principal, porque necesitamos que esto se desarrolle, porque la cría en primer momento va a estar aprendiendo de su madre y después que también este vínculo madre-cría va a ir seleccionando a las hembras líderes, porque cuanto más ellas expresan este vínculo, y son las hembras más adultas, son las líderes. Entonces también poder observar en el manejo y poder identificarlas a nosotros nos va a facilitar el manejo. Por otro lado, también en el estudio de la etología vamos conociendo que al generar grupos para pastoreo, tenemos que saber cómo se comportan según el sexo y las edades, ¿sí? Y acá vamos a hablar que hay diferencias sustanciales entre el comportamiento de grupos de machos y de hembras. Por un lado, es natural de que nosotros podamos sostener dos grupos, o sea, que después que fuera época de servicio, podemos separar los machos en otro grupo aparte, porque eso ocurre naturalmente. Una vez que terminó la estacionalidad o el servicio, los machos se retiran en un grupo de solo machos y bueno, ya el comportamiento es diferente, ¿no? Ahí está la dominancia, el liderazgo que es por fuerza, por tamaño corporal, por tamaño de cuernos, ¿sí? En cambio, los grupos de hembras, que tenemos un grupo pueden ser hembras con cría o subgrupos de hembras que están gestando o que todavía no han entrado en servicio. Pero ahí tenemos el comportamiento es totalmente diferente, ¿no? Tenemos este comportamiento que es más de la matriarcal, ¿sí? Que es donde va en pos de la hembra que es más sabia o la hembra más adulta, la hembra que va a ir liderando y favoreciendo esa cohesión de grupo, porque en el momento en que tienen que huir es a la que van a seguir, ¿sí? Por este mismo instinto gregario y vigilancia. Pasamos a la siguiente. Bien, y siendo un poquito, hilando un poquito más fino en el comportamiento de pastoreo, vamos a hablar de los hábitos alimenticios que tienen los ovinos, ¿sí? En tres etapas que se han estudiado, ¿sí? En una primera etapa, cuando nosotros le damos la posibilidad a los animales que ingresen a una pradera natural, a un pastizal natural, primero los animales van a ir seleccionando las especies preferidas, ¿sí? Las especies preferidas por lo general son las más palatables, las que son indicadoras muchas veces de salud de pastizal, ¿sí? En un segundo momento, los animales vuelven al rebrote de esas preferidas y pueden estar también seleccionando especies medias, ¿sí? Y en una tercera instancia vuelven sobre el rebrote de las preferidas y consumen algunas de las especies evitadas, ¿sí? Acá, si nosotros permitimos que este comportamiento se prolongue en el tiempo, ¿qué vamos a empezar a tener? Vamos a empezar a tener praderas o pastizales más degradados, con pérdidas de especies claves, ¿sí? Vamos a ir hacia ese sobrepastoreo, pérdida de staff de plantas. Y acá es donde nosotros, cuando empezamos a incorporar esta especie a la regeneración, incorporarla a un multiespecie, en donde quizás ya hay otras especies trabajando en rotaciones de pastoreo, hablamos de cómo conformar estos grupos y tomamos mucho de lo que conversamos en la primera placa, ¿sí? En cómo armar los grupos, en qué momento de su ciclo productivo se encuentran, si estamos en un momento de alto requerimiento, como es la lactancia, o estamos en momentos de periodos críticos, como es el último tercio de gestación, ¿sí? Otra de los aspectos a tener cuando vamos a incorporar esta especie es el tiempo de recuperación. Y aquí este tiempo de recuperación está influenciado por un montón de variables, ¿sí? Primero, conocer nuestras praderas, nuestro pastizal, la pastura implantada que tenemos, ¿sí? El lugar en donde está, ¿sí? Cómo come esto, ¿no? El comportamiento que tiene justamente en pastoreo y para poder ir siendo lo más específico, sin recetas, sino leyendo nuestro sistema y poder ir, si se quiere,
dibujando de la mejor manera el tiempo de recuperación para mi sistema, ¿sí? En esa incorporación de esa especie, ¿sí? Bueno, y teniendo en cuenta también los potreros, diferenciando los tipos de potreros, de alta calidad, de baja calidad, para también ir seleccionando esos grupos de animales y destinándole los diferentes potreros. Aquí también nosotros tenemos que ser realistas e ir pensando en el tamaño de los potreros o qué potreros ya tenemos diseñados en el sistema, cómo vamos a ir manejando, cómo está la infraestructura para el manejo de esta especie, que es el ovino, ¿sí? Eh, entonces también van a ir siendo características a tener en cuenta a la hora de incorporar esta especie a los sistemas regenerativos multiespecies. Pasamos a la siguiente. Bueno, y acá, como para descontracturar un poquito, este paquetito de galleta es como para pensar en este hábito alimenticio, ¿no? Entonces, cuando yo abro un paquete de galletas, que tiene un montón de galletitas de distintas, con relleno simple, ¿sí? Y empezamos a seleccionar, ¿no? Y bueno, ya comimos las primeras dos galletitas, pues volvemos al paquetito y escarbamos hasta el fondo hasta que encontramos la que más nos gusta. Por ahí seleccionamos algunas de esas que no tienen glaseado. Y al último nos queda como la foto de la derecha, en donde las menos deseadas son las que van a ir quedando y colonizando el sistema, si se quiere. La diferencia acá que no podemos ir sobre el rebrote de las más deseadas, ¿sí? Y pensar en esto que como el manejo de ese comportamiento en pastoreo puede ser a favor o en contra de, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, y aquí para mostrarles un ejemplo en donde son protagonistas, principalmente en la diaria Guadalupe Romero, en donde hay una experiencia en la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, Esto ya lleva 5 años de trabajo en ganadería regenerativa bajo el modelo de manejo holístico. Estos son 8 hectáreas que estaban destinadas a la agricultura y pasaron a la ganadería regenerativa, ¿sí? Está en un ambiente en donde el promedio de lluvias es entre 650 a 700 milímetros anuales, ¿sí? Y esto para destacar, estos resultados que vamos a hablar, fueron siempre en los diferentes años, nunca superaron el promedio de lluvias, ¿sí? ¿Cómo fueron estos resultados? La oferta forrajera aumentó más de un 60%. La salud ecosistémica aumentó más de un 72%. O sea que el ciclo del agua, el flujo de energía, la dinámica de comunidades fueron siendo más eficientes dentro del sistema. La carga animal aumentó en un 121%, ¿sí? Y esto claramente se ve reflejado e impactando en los indicadores productivos, en un 100% de preñez, en un 95% de señalada, ¿sí? Con un destete a los 3 meses. Y esto, hablando, por eso también les caractericé al principio cómo eran las lluvias, porque esto fue con manejo y en 5 años, ¿no? Lo que va llevando a restaurar los procesos ecosistémicos, que se exprese la oferta forrajera, que el impacto de la especie tenga dentro del sistema, es un proceso y que tenemos que ir acompañando con la observación. Pasamos a la siguiente guaita. Bueno, y para hablar un poco más o incorporar a las cabras, les hacemos esta pregunta siempre, ¿no? Si es la cabra es manejable o un animal innecesario, ¿no? Y acá vamos a resaltar las cualidades, las virtudes que tiene este pequeño rumiante, no muchas veces bien visto, pero es fundamental para la regeneración. Primero, ¿por qué? Porque ¿qué le va a aportar a la regeneración? Es una herramienta de control biológico, ¿sí? El caprino es un herbicida biológico del sistema. ¿En qué sentido? Primero que es el rumiante que elige el estrato arbóreo y arbustivo. Entonces,
va a ser un procesador de todo esto, ¿no? No va a competir con otro rumiante. Después que elige el alimento que tenga tanino y esté más lignificado y lo puede procesar y convertir en kilos de carne. Segundo, ¿cuál es la propuesta de modelo que tenemos acá? Puede ser un pastoreo social o multiespecie, podemos ir acompañando a otro rumiante, a otra especie, o puede ir adelante o puede ir atrás. Adelante muchas veces se lo utiliza para ir abriendo algún monte, ¿sí? Con siempre en esto, ¿no? No es soltar la cabra, sino es que gestionar también su comportamiento. Y en este sentido, acá vamos a conversar en este módulo cómo vamos trabajando con redes eléctricas, con la selección de mansedumbre de este animal, más adaptado a un manejo de pastoreo, ¿sí? Como tercero, vamos a hablar de la sinergia y la complementariedad que tiene, ¿no? Este beneficio productivo, que es aumentar la carga sin competir por el recurso. Esto que por ahí tocábamos al principio en el aporte de la regeneración. No compite por el recurso forrajero, se puede solapar entre un 10 y un 20% por el recurso herbáceo, ¿sí? Pero elige mucho el ramonial, elige el arbusto, elige el árbol, ¿sí? En este sentido, también hacemos acá un apartadito en que siempre el caprino es preferible iniciar con un hato pequeño, con baja carga, para primero conocer la especie, conocer su comportamiento y ir viendo cómo va impactando su bocado, su pezuña en el sistema, ¿no? Como cuarto, en estas virtudes que la cabra va aportando al sistema, es la restauración de los ciclos de nutrientes. ¿En qué sentido? En esta fertilización 3D que le decimos, ¿no? Y en la activación del suelo. ¿Por qué hablamos de una fertilización 3D? Bueno, por el tipo de bonilla que tiene, ¿sí? Un mayor contacto con la superficie del suelo. Después que ella bostea donde otros rumiantes no llegan a bostear. Llega en zonas con mayor pendiente, llega bajo el monte escondidito, va incorporando semillas, fertilización, esa pezuña delicada, filosa, va rompiendo las costras, va incorporando semillas, ¿sí? Y por último, es un activo en el control del cambio climático, porque sabemos que es la especie que está donde ya no puede estar la vaca, donde ya no puede estar la oveja, y es la herramienta necesaria para restaurar esta desertificación, ¿sí? Es resistente a las sequías, por supuesto, con el manejo. Volvemos a no soltar las cabras, ¿sí? A tener un plan en el manejo de esta herramienta que para nosotros la cabra es necesario incorporarla en los sistemas multiespecies por todas estas virtudes que tiene. Bueno, nos apasiona un montón el tema, podríamos estar hablando mucho más, pero bueno, creo que le tengo que dar ya la palabra a Dani. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Dani, ¿andas por ahí? Acá estoy, acá estoy. ¿Se me escucha bien? Se te escucha, sí. Bueno, primero buenas tardes, muchas gracias y la verdad agradecer a todos quienes están conectados. Así que un poco la idea es contarles el tema este de avicultura, ¿no? En sistemas regenerativos, contarles un poco de qué se trata esto de incorporar aves justamente en los sistemas regenerativos. Y bueno, contarles cuando hablamos de aves, nosotros nos referimos, o por lo menos yo lo que me voy a referir es en el mundo de la avicultura, que es la producción de pollo, de carne o de gallinas ponedoras para la producción de huevo, ¿sí? Después hay otra avicultura y hay otras producciones alternativas, por así decirlo, que está el pavo, está la codorniz, está demás, pero bueno, son producciones pequeñas que se van haciendo para nichos específicos de mercado y la gran producción avícola que nosotros tenemos en el país es la producción de huevo y de carne, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es esto, ¿no? Pensar por qué incorporar las aves a los sistemas regenerativos. Y este sistema, para contarles un poco, yo vengo desde el año 2020 trabajando articuladamente en conexión con productores que hacen avicultura que nosotros le decimos alternativa o diferente a la manera industrial de producir, en donde son sistemas confinados, en jaula o donde hay mucha densidad de aves en poca superficie.
Y estos sistemas vienen a revolucionar un poco este sistema de producción intensivo, porque acá tenemos las aves en libertad, ¿no? Nosotros, el pilar fundamental que tiene este sistema de producción es el bienestar animal. Es las aves, estamos hablando que las aves son aves libres, ¿sí? Pero como en todo sistema necesitamos poder tener control de la producción, ¿no? Entonces, acá yo quiero que diferenciar un poco que la avicultura regenerativa, la avicultura alternativa, no es lo mismo que la avicultura de traspatio, porque acá lo estamos haciendo con un propósito que además del autoconsumo tiene que ver con el propósito productivo. Y acá es donde vemos la importancia también de cómo se insertan las aves en los sistemas regenerativos, que es esto de diversificar justamente el sistema, ¿no? Pero además de poder diversificar a través de tener diferentes productos como el huevo, como la carne, nos aporta otros beneficios. Y a lo largo de estos años, que por ahí empecé a trabajar y a articular con diferentes productores que tienen sistemas tal vez multiespecies o sistemas en donde tal vez tienen una o dos especies e incorporan las gallinas, estos beneficios que trae en el sistema, ¿no? Así que si querés, Guada o Flor, no sé quién estaba pasando ahí, Guada, ¿no? Siguiente. Ahí está. Entonces, acá un poco mostrarle que además de poder diversificar la producción, que le permite al productor tener huevos o carnes para la venta de esos productos, la gallina, primero que es un animal muy dócil, ¿sí? Y que se adapta a diferentes características de los productores, por decir, se adapta a diferentes escalas, se adapta a diferentes producciones, a diferentes zonas del país. Tenemos producción de avicultura regenerativa o alternativa desde Tierra del Fuego hasta el norte de Argentina. Entonces es una especie, al ser una especie pequeña, ¿sí? Es una especie que se adapta a múltiples situaciones. Pero así todo, hay que conocer esta especie, hay que saber cómo se comporta, qué necesidades tiene, ¿sí? Y ese comportamiento, entender esa etiología de las aves, nos va a permitir saber cómo manejarla y cómo debemos incorporarla a un sistema donde es un sistema que ya tiene su complejidad porque hay otras especies y hay otra naturaleza que tenemos que tratar de manejarla, ¿no? Y adecuar de alguna manera ese sistema a las características y las necesidades de nuestras aves. Pero, como les dije, además tiene beneficios en el cual dispersa nutrientes, porque uno de los principales justamente beneficios que tiene incorporar en sistemas regenerativos está la fertilización natural que nos está haciendo la gallina por la incorporación del guano o las deyecciones de las aves, que, como sabrán, o sea, quienes conocen por ahí, aportan mucha cantidad o buena cantidad de nitrógeno, fósforo y sobre todo materia orgánica. Pero además de esta dispersión de nutrientes, que por ahí también trajo a que la gallina se incorporara a los sistemas, ¿sí? Multiespecies, también hace un control biológico de insectos y de larvas, porque en el potrero o en el lote, la gallina no solo va a consumir forrajes, sino también va a consumir plantas no deseadas, va a consumir insectos, va a consumir semillas, va a ser un consumo de todo lo que tiene o con lo que está disponible en ese ambiente y que nos va a traer beneficios biológicos a nuestro sistema, ¿sí? Porque va a hacer un control biológico ya sea de insectos o de larva, que además del beneficio que le va a traer a su fisiología por el tema de su desarrollo, la gallina hay que pensar también que no solamente necesita forraje, sino que necesita y mayoritariamente necesita granos para poder producir, ¿no? Para poder llevar activamente ese estado reproductivo como es la producción de huevos. Entonces, es importante que además de energía, que es lo que le van a aportar los granos o los cereales que nosotros le podamos dar en la alimentación, también le estamos aportando en este sistema proteínas de la fuente de los insectos, ¿sí? Y también va a levantar piedritas, va a levantar minerales a través del suelo. Y eso que ella hace, que escarba, esa conducta que tiene en el medio, que hace que remueva la superficie del suelo, mejora justamente esa actividad del suelo, porque hace que haya mayor actividad biológica, haya mayor biodiversidad,
hay una reducción de los insumos externos, ya sean fertilizantes o herbicidas, porque la gallina está haciendo naturalmente esa incorporación de esos nutrientes y esa distorsión, así por decirlo, del sistema en el cual va a hacer ese control biológico, y también hace una mejor distribución de los nutrientes, porque ese movimiento constante asegura que los aportes que se repartan de alguna manera uniforme. Entonces, bueno, acá al esparcir el material orgánico, también va a esparcir plumas, restos de alimentos. Estiércol favorece todo lo que es la vida microbiana. Y acá también lo que vamos a tener es como una fuente dinamizadora del pastoreo. ¿Y esto por qué? Porque hay una estimulación del ciclo del pasto. ¿Qué es nosotros justamente? Y acá me voy a pasar, si querés, a la siguiente, Guada. Nosotros, ¿qué modelo de manejo proponemos, ¿no? Para este tipo de sistemas en el cual incorporamos gallinas o pollos en sistemas regenerativos, justamente proponemos gallineros móviles o sistemas modulares. ¿Pueden ser gallineros fijos? Sí, totalmente. Se puede hacer un sistema, ¿sí? De producción o de producción de avicultura alternativa o avicultura regenerativa con sistema fijo, pero acá tenemos que pensar que lo estamos incorporando a un sistema donde hay multiespecies. Entonces, cuando hablamos de que las gallinas vayan atrás de los vacunos o los de los ovinos o los bovinos, mejor dicho, nosotros lo que estamos necesitando es un sistema que sea modular, que sea fácil de, o sea, de mover, económico y que nos permita hacer ese seguimiento en la rotación. Por eso es importante, justamente para beneficiar esa incorporación de la fertilización, del guano y todo ese beneficio que nombramos anteriormente, que se haga un pastoreo rotativo. Entonces, para poder hacer ese pastoreo rotativo es necesario tener algún sistema modular. Y esto es nosotros, por lo menos en el curso de sistemas multiespecie, es el manejo, el modelo que nosotros le proponemos, en el cual pensamos un sistema modular con todas las características que necesita para poder llevar adelante esa producción, esa gallina, y que tenga todas las condiciones necesarias que garanticen el bienestar de ese animal en un sistema de extensivo, por así decirlo, al aire libre. Hay que recordar acá también que es importante conocer cómo es la gallina, cómo son sus hábitos, que es un hábito de gregario, la gallina anda siempre en grupo, es una ave presa, por lo tanto, en un ambiente donde es abierto, donde está expuesta a los depredadores, no va a moverse con total libertad. Por lo tanto, nosotros le tenemos que dar de alguna manera o garantizar todas las instalaciones todas las instalaciones o infraestructuras necesarias para que ese animal sienta o se encuentre en bienestar, ¿sí? Y justamente nosotros, para que ustedes también tengan una idea, nosotros cuando pensamos en integrar la gallina en un sistema regenerativo, estamos pensando también justamente manejar ese sistema, ese pastoreo con las gallinas. ¿Qué es lo que no estaba pasando por ahí en sistemas más de consumo familiar, por así decirlo, o de aves de traspatio, en donde tal vez la gallina no se piensa, ¿sí? Como en un sistema de pastoreo. Entonces acá es importante que el pastoreo no solamente sea justamente rotativo, sino que los tiempos de ocupación sean cortos, en el cual la gallina pueda aprovechar ese forraje, pueda aprovechar esa calidad nutritiva de ese forraje y además con tiempos de descanso prolongados, que lo que nos va a permitir justamente es que ese sistema se pueda de alguna manera regenerar. Y acá también hay que entender un poco cómo es el comportamiento de la gallina frente a un material vegetal, ¿sí? ¿Qué impacto va a generar en esa cobertura? Y va a tener que ver mucho qué características tenga ese lote, cómo ha sido tratado anteriormente, qué tipo de cobertura vegetal tenga, ¿sí? Y comprender también que el hábito de la gallina no es solamente consumir el forraje, sino que va a tener otros impactos, como bien mencioné antes, que es sobre los insectos, sobre la aeración del suelo, sobre el escarbar, el incorporar y demás. Si querés, Guada, pasar al siguiente. Entonces, ¿qué beneficio nos va a aportar tener gallinas en un sistema de regenerativo
multiespecie. Primero, va a tener beneficios desde el punto de vista ecológico, porque va a generar un suelo vivo, va a generar más biodiversidad, como lo vimos desde el punto microbiológico, y también va a generar un menor uso de los insumos. La idea también de estos sistemas que nosotros estamos presentando justamente es desprendernos de la dependencia de los insumos externos que la avicultura convencional utiliza para la producción. Si bien esto está en una etapa de transición, porque estos sistemas son bastante, dentro de todo, nuevos, son sistemas que, a ver, los hábitos de las gallinas, las necesidades y los conocimientos de genética, manejo y demás, las empresas lo han explotado durante muchísimos años, pero no bajo este tipo de sistema, ¿sí? Donde acá estamos poniendo el foco que no solamente la gallina sale al aire libre, sino que además genere un retroactivo o un aporte a su producción, el consumo o el estar en un sistema pastoril. ¿Sí? Y además vamos a tener beneficios desde el punto de vista productivo. Vamos a tener aves más sanas. Ustedes seguramente podrían, quienes hayan tenido este tipo de sistema o hayan tenido la oportunidad de ver un sistema de gallinas libres de jaula, como bien le dicen, o de gallinas felices, las aves se ven más saludables y eso genera menor estrés, ¿sí? Eso genera una mejor calidad en lo que es huevo y lo que es carne, y eso ya está estudiado. Hay investigaciones que demuestran el tema de los contenidos que aportan el omega 3 y todo el contenido y los beneficios que tiene el aporte de los carotenos o los carotenoides, los pigmentos naturales que se absorben en el huevo a través del consumo de los pastos, ¿sí? Y acá es la diferencia que nosotros sí tenemos que poner hincapié y justamente esto, que estos pigmentos que está incorporando las aves, este color que le estamos viendo, este sabor diferente, esta textura, está dada por la incorporación de pigmentos justamente naturales. Y en muchos casos se reducen los costos, porque lo que es los gastos de infraestructura, de inversión, son muchos menores comparándolo con un sistema intensivo. Lo que hay que trabajar acá, justamente, para poder reducir aún más el beneficio, o mejor dicho, los costos y poder aumentar ese beneficio productivo, es poder canalizar esa venta y poder posicionarlo realmente con el valor agregado que esta producción demanda, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos mucho para poder trabajar, estrategias de comercialización, porque, bueno, uno de los pilares fundamentales justamente o de la estructura de los costos que tenemos, si bien el 60-70% se le atribuye a la alimentación, un costo importante, les diría casi el 15%, tiene que ver con la comercialización, ¿no? Y el marketing, lo que lleva también posicionar este tipo de sistema que todavía en la Argentina no tenemos normativa que acompañe o que se pueda diferenciar de la producción o del huevo industrial. El huevo para el consumidor es huevo en todos lados, salvo si nosotros le podemos demostrar cómo lo estamos haciendo y de qué manera se produce. ¿Sí? No sé si quedó alguna más. No, Estamos. Bien, estamos. bueno, con esto terminamos. Simplemente saber que la gallina justamente es un enfoque que permite regenerar el ambiente, al mismo tiempo que mejora la producción, que se logra una mayor estabilidad del sistema y las aves, como vuelvo a repetir, son aves más saludables. Hay trabajos ya de investigación que demuestran que las aves en libertad no producen más enfermedades y nosotros le damos todo el ambiente y las condiciones de manejo adecuadas. Y por lo tanto vamos a generar productos de mejor calidad con menor dependencia de insumos externos. Pero para esto necesitamos compromiso y responsabilidad. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Dani. Bueno, ahí vamos a entrar en los últimos minutos del webinar. Así que le doy la palabra a Mari. ¿Estás Bien, ahí? bárbaro. Bueno, gracias. Un lujo poder escuchar a cada uno de los compañeros que vamos construyendo este sistema multiespecie desde el conocimiento, desde la experiencia, desde la generosidad, desde los pies puestos en el campo también, ¿no? Y bueno, un poco sintetizando y juntando las distintas piezas del rompecabezas, sabemos que
diseñar y ejecutar un sistema multiespecie no es sumar animales. Tampoco es tener animales y mirar con un solo ojo. Es observar y decidir sobre un sistema vivo, ¿no? Requiere, ¿cuándo va a funcionar? Cuando somos muy conscientes de lo que estamos manejando. Requiere conocer nuestro campo, qué ambientes tiene, qué microambientes, la diferencia entre los potreros respecto a su composición vegetal, a su relieve, a sus necesidades ecológicas. Las personas, ¿con qué personas contamos? ¿Es lo mismo trabajar solo con la familia? ¿Es lo mismo trabajar solo en estos sistemas? ¿O tenemos personas que vienen en el campo, que trabajan con nosotros, que son nuestros colaboradores y que podemos descubrir que tienen una tarea nueva para realizar y también jerarquizamos su trabajo? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Hacia dónde vamos con nuestro campo? ¿Dónde lo contextualizamos? Se trata de diseñar, ¿no? De diseñar y detectar distintas realidades. No es una receta, muchos buscamos la receta, la forma de solucionarlo más rápido, qué tengo que hacer, y para el qué tengo que hacer, tengo que tener bien claro lo que tengo. Gestionar la complejidad también, porque implica más relaciones, más decisiones en forma cotidiana, y requiere estar presente, observar, ajustar, aprender y también saber que vamos a cometer errores. Siempre. Aprender de esos errores, no castigarnos y que no nos permitan seguir aprendiendo y creciendo. Cada especie tenemos la posibilidad de darle su mejor bienestar animal y además saber que se pueden comportar como herramientas en función de las distintas necesidades que tenemos. A la que sigue, Juan. Y también tener claro que no es personas que no están comprometidas con el bienestar integral, no es para quienes no confían en los procesos, para ansiosos, poco pacientes o que quieren el resultado ya. Esto lleva a una gran ansiedad que hay que gestionar el proceso y saber que se trata de eso. Y a productores o asesores que no estén dispuestos a delegar y también le acompaño a trabajar con el otro, a incorporar al otro, a aprender con el otro. La siguiente es incorporar la complejidad propia de la naturaleza y reconocerla dentro de nuestro sistema. Y no terminamos, no se vayan todos. La que sigue, igual. Requiere compromiso y responsabilidad. Es para personas que están comprometidas y son responsables con el campo que gestionan, con las personas con las que habitan, con la calidad de vida que quieren, y requiere aprender y compartir, que es la clave más maravillosa de todos estos proyectos regenerativos. Y acá les preguntamos, ¿creen que esto es para ustedes? ¿Y por qué? Y si es así, seguimos. Tenemos una propuesta. Este webinar está enmarcado, como dijimos al principio, dentro de un curso que se llama Sistemas Multiespecie. Este curso, la primera edición fue en el 2024, tuvo gran convocatoria y interés, y nos tomamos el 2025 para repensarlo, este, incorporando a partir de la experiencia, renovando la propuesta y actualizando el material. Por lo tanto, para el que le interesa, le contamos un poquito más de qué se trata, porque es una forma de poder consolidar este paneo por el que estuvimos pasando y poder desarrollar proyectos de ganadería regenerativa incorporando otros animales. Se trata de 5 módulos temáticos donde pasamos por los conceptos de ganadería regenerativa y pasamos por estas especies de las que estuvimos conversando. La modalidad es 100% virtual. Hay clases grabadas que son accesibles a la medida del tiempo de cada uno y a su vez hay 5 talleres, uno por módulo, que son talleres de integración e intercambio donde se trabaja con distintas metodologías, con casos reales, se pueden hacer consultas. Son aproximadamente de 2 horas de duración cada uno de esos talleres.
Y como es un curso que está grabado, como se van a ir sumando y van a ir armándose distintos grupos a medida que se van sumando, estos talleres de integración van a recibir un cronograma con las fechas, que si por ahí no pueden participar en el primero de Kinos, van a tener la opción de saber cuándo se repite ese taller. La certificación a cargo del Sistema R y está disponible a partir del 12 de enero. Y a partir de este webinar, en la diapo siguiente, les presentamos la propuesta del precio preferencial, donde el valor en pesos argentinos y el valor en dólares del curso completo, válido por 48 horas hasta el 10 de enero. Los cupos son limitados porque se van armando diferentes grupos para el manejo también de los talleres y el contacto. Así que los esperamos que les entusiasme la propuesta. Y ahora sí dejamos el espacio para las preguntas que han quedado al respecto y estamos a disposición para ir respondiendo lo que vayan necesitando en la medida de que se quieran sumar a esta experiencia de aprendizaje. Gracias y también agradezco que en la foto siguiente, hablando de procesos, queríamos cerrar con esta foto que es de un productor que queremos mucho en Belleville, que empezó con un modelo de ganadería regenerativa en medio de una zona muy agrícola, volviendo a dar valor a sus bajos y realmente fue un gran aprendizaje de sostener los procesos hasta tener respuestas que son muy satisfactorias. Así que bueno, ahí lo está acompañando Vicky. Gracias a los que se sumaron, nos quedamos para las preguntas y también quería agradecer que no lo hicimos al principio, a los productores y técnicos que se sumaron desde Paraguay, Perú, Brasil, Uruguay, Chile. Gracias. ¿Quieren que hacemos un paneo de preguntas? Dejamos de presentar. La clase queda grabada y el webinar queda grabado y lo vamos a compartir con las personas que lo van a ir solicitando. Sí, por ahí también aprovechar ahí los que nos quedamos, si alguno nos quiere compartir a partir de lo que han escuchado de la propuesta, es en qué ven ustedes que esta propuesta les podría sumar valor a lo que hoy están haciendo, desde su rol profesional, desde su rol de emprendedor, de productor. Bueno, si alguno se anima a compartir un poco, bueno, estaría lindo. Yo soy Clara, vivo en Pergamino, no soy nada que ver con el campo, soy terapista ocupacional y estoy intentando derrumbear hacia el agro. Tengo un marido agrónomo y por todos lados rodeada de agrónomos, pero no estudié ni me formé en esto. Y pasé por un tambo de ovejas que me despertó un poco este interés que tenía dando vueltas y estamos intentando, todavía un poco en el aire, con mi marido armar un proyecto sobre entre 8 y 10 hectáreas en una zona periurbana. Y estamos pensando en armar algo con ovejas, con gallinas, por esta impronta regenerativa. Mi pregunta es, pensaba en lo que presentaron del proyecto Ovejas, en esas 8 hectáreas, sobre una pastura. No sé, se implantó una pastura y no se han puesto agroquímicos, nada. ¿Cómo manejaban las malezas? Esa es mi duda, ¿no? ¿Estás preguntando respecto al caso que presentó Vicky Sí, y Clara? sí. Bueno, en realidad la visión regenerativa no habla de malezas, ¿no? Digamos, cada planta cumple su rol y tenemos que conocerlas, eso es importante para saber qué es lo que nos están indicando. Em, Aparecen y conviven, pero cuando nosotros manejamos a favor de las especies que más deseamos que estén presentes, y eso es algo que regulamos en la planificación del pastoreo con los tiempos de recuperación,
Las especies más deseables, que en este caso son las gramíneas de verano por la zona en la que estamos, a diferencia de la zona que estás vos, que también hay de verano y de invierno, lo que hacemos es que puedan tener una expresión que hagan que esas especies que no son tan palatables o que tienen potencial de ser invasoras, no tengan espacio. Sí, al ser la oveja una especie muy selectiva, lo que va sucediendo es que cuando es difícil regular el pastoreo, por ejemplo, porque se pasa en el boyero, porque tenés un boyero que patea poco, porque alguna aprendió a pasarse y entonces se pasan todas, que son todas cuestiones de comportamiento que hay que ir regulando. em, bueno, cuando eso sucede, empiezan a sobrepastorear algunos lugares y ahí quedan parches donde empiezan a aparecer especies que son menos palatables, que son más fibrosas, que la oveja las va a rechazar. No sé, nosotros por ahí en ese módulo tenemos espacios donde aparecen eh, cadillo, pasto llorón. Entonces lo que buscamos es en esas zonas tan castigadas hacer clausuras para obligar el consumo, por ahí con otra especie, para que no termine proliferando. Y en los lugares donde vemos mucho suelo descubierto y que están castigando nuestra especie más deseada, que en este caso es el Panicum coloratum, también la estrategia de sacarla de la disponibilidad del pastoreo para que la planta pueda recuperar vigor, porque si no la oveja lo que termina haciendo es descalzando la planta. Por eso, bueno, es un equilibrio donde hay que estar en estos sistemas que son chicos, donde podés ver bien el impacto en el lote de la selectividad, manejando con algunas decisiones. No sé si eso responde a la pregunta que habías hecho. Sí, gracias. Y una consulta más, donde decías con otras especies, por ejemplo, Por ejemplo, con vacas, o con animales que no te, digamos, con una vaca que es mucho menos selectiva que una oveja para poder comer ese recurso. No sé, con los toros cuando están fuera de servicio, por ejemplo. Todo depende de lo que tengas, ¿no? También, como decía Flor en un momento de la presentación, en la gran variedad de recursos forrajeros que tiene un pastizal y la selectividad del caballo, hay un momento donde el pasto más fibroso lo van a elegir para balancear su dieta. Bueno, esa también es una oportunidad. caballo podría llegar a ser, por ejemplo. Sí, pero no que sea lo único que comen. ¿M? Totalmente. Bien, gracias. Bien. Silvio. Hola, buenas noches, buenas noches. Sí, espectacular la integración. Por ahí hablando un poquito desde los que estamos en el norte y tenemos el monte o el bosque, realmente estábamos pensando en algo similar a lo que están planteando. Por ejemplo, ir abriendo los renovales o los bosques secundarios con caprinos para luego sumarle, una vez que se mejora de un par de rotaciones, sumarle, por ejemplo, el cerdo pastoril que está teniendo su tendencia ahora también, y si no, con bovinos, ¿no? Pero bueno, sugerencias para que le puedan sumar también, por eso quería la grabación, la solicité, pasé el mail, todo, para trabajar con las escuelas, por ejemplo, primarias o secundarias, rurales sobre todo, por el tema de la motivación, o sea, cómo motivamos a aquellos que viven en el campo o que tienen más cercanías o que van todos los días, que por allí no están viendo el recurso que tienen y están viendo en la ciudad la salida. eh, em, Así que por allí agregarle lo motivacional a todo esto que han planteado, que es eminentemente más técnico y más productivo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Súper valioso lo que compartiste, Silvio. Sí, hay varias iniciativas que están trabajando con escuelas rurales. También las trabajamos en articulación desde las universidades. Bien, bien, gracias. A vos. Ujú. Bien, bueno, Buenas, acá, sí, perdón. ¿qué tal? No, Lucas, hago una consulta. Nosotros estamos empezando ahora a trabajar con lo que son avicultura y apicultura. Estamos armando
eh, aulones más grandes para empezar a trabajar esto, ¿no? Simular un gallinero móvil y poder ir moviendo por el terreno. La cuestión es que es un terreno que en sus años fue chacra, se dejó de ser chacra, bueno, y ahora ha crecido todo lo que es plantas que no son tan palatables para los animales más grandes y lo que tenemos son animales chicos. Se puede ir trabajando con todo el cercado de lo que serían las aves, o sí se necesita empezar con toda la variedad de animales, porque es lo que tenemos ahora. Sí, perdón, ¿cómo estás, Lucas? Mira, las aves, a diferencia por ahí de otras especies, bovinos o ovinos, no tiene problema con el tema de la especie. Normalmente come todo. Y aparte que ella misma es muy selectiva en el sentido de poder seleccionar, porque en realidad en la diversidad de lo que come, el pasto representa muy poco en la dieta, vamos a decir. Lo que tenés que tener en cuenta por ahí es el tema de la superficie, ¿sí? Porque las gallinas necesitan, es muy distorsiva, vamos a decir, del terreno, porque escarba mucho, hace más un impacto de laboreo, por así decirlo. Entonces, nada, es importante que de al menos haya algo de cobertura, no matas, no muchos, no forraje o lo que tengas ahí de cobertura vegetal muy pasada, porque la gallina no lo va a consumir, pero sí va a tener ese impacto de distorsión, porque va a empezar a escarbar e incorporar. Pero bueno, como te digo, a diferencia por ahí de otras especies, no tiene problema con el tema de la especie vegetal en sí, ¿sí? Porque regula bastante el consumo. Eh, no sé, bueno, por ahí si querés después hablamos mejor, pero ¿qué superficie es la que realmente tenés? Porque por ahí lo que es gallinas, estamos hablando que necesitas por lo menos 4 metros cuadrados por ave, y estamos hablando de tiempos de ocupación cortos, no más de 7 días, porque esta distorsión que hace del sistema es muy alta, entonces no la podemos dejar mucho tiempo. Lo ideal, hay fuentes, hay diferentes fuentes, diferentes trabajos, bibliografías y también hay diferentes experiencias, pero lo ideal es que no vaya de más de 3 a 7 días. Por eso ten en cuenta que también el área de pastoreo o la superficie que vos le tenés que destinar a la gallina es bastante, ¿sí? En un sistema. Dale, dale. Sí es, digamos, como para empezar dentro de todos los seres que habitarían el espacio, es el primero que tengo a mano, porque los otros ya por una cuestión de costo y de superficie. Es 1 hectárea en total lo que es a trabajar. Es empezar a trabajar con uno y bueno, y después ir agregando los otros a medida que se pueda. Gracias por la Perfecto. respuesta. No, por nada. Y por ahí tener en cuenta también, siempre digo que por ahí pensar, planificar el sistema, porque bueno, la gallina más allá de que la estamos incorporando en un sistema de pastoreo, come alimento balanceado. Entonces, bueno, ¿de qué manera también voy a cubrir ese requerimiento? Y lo tengo que tener en cuenta también en esa estructura de costo, ¿no? Porque a veces empezamos y decimos, bueno, ponemos tantas gallinas y demás y no tenemos en cuenta que además del pasto necesita para cubrir sus requerimientos la alimentación balanceada, ¿no? Y de qué manera se la vamos a aportar. Muchas gracias. No, por favor. Bien, bueno, aprovecho para los que quedan a recordar armamos esta edición de enero con esta propuesta de precio preferencial, pensando en los que aprovechamos enero para aprender algo en la secuencia de que tenemos menos ritmo de horarios con los hijos, el trabajo afloja un poco y es una oportunidad. Así que estamos a disposición. También está a quien en algún momento la van a encontrar, a Sabrina Sarlenga, que es quien muchas veces está respondiendo el teléfono y las consultas por mail que tienen que ver con el curso multiespecies. Ahí está Sabriola. Hola, buenas noches a todos. Bien, si estamos así, ya para cerrar y les parece que podemos dar por concluido este webinar, estamos súper agradecidos por toda la participación, por el entusiasmo
Es un tema que nos compromete fuertemente porque creemos que tiene que ver con sistemas grandes, pero mucho con sistemas chicos, con la vuelta al campo y con el aporte a la diversificación y a la ruralidad. Así que ahí vamos trabajando en nuestro propósito desde este lugar.